El primer personaje que me genera impacto es el personaje de Mary Jones, madre de la protagonista, por la forma como trata a su hija, ¿sí? Sin importarle absolutamente nada. Ella solamente busca su propio bienestar, incluso a costa del de su propia hija. El segundo personaje que me impacta es el de la señorita Rain, de características opuestas al del personaje mencionado, dado que este es un personaje que, a pesar de ser discriminado por su preferencia sexual, es una persona que no tiene problema en incomodarse a ella misma a veces con tal de ayudar un poco a otras personas, como en este caso la protagonista Precious Jones. Con respecto al maltrato psicológico y físico, esto pues es evidente en la relación que existe entre la madre de Precious Jones y ella, cuando hay violencia y escenas de violencia física, patadas y otras cosas de parte de la madre hacia ella, que obviamente vienen pasando desde siempre. Está la violación del padre a repetidas ocasiones, tanto que tiene 2 hijos de ese padre a causa de esas violaciones, y con la connivencia de su madre. En el tema del maltrato psicológico, está todo el tiempo esta madre diciéndole que ella es estúpida, que ella es fea, que ella es gorda, y así que no se mide, así que no se mide ni un poquito. En general, cuando una persona tiene una mente sana, le cuesta trabajo entender a otras personas, como por ejemplo en este caso la madre de Precious Jones. Es muy complicado entenderla, porque para uno es muy difícil entender algo que está fuera de sus propios parámetros. Resulta que pues todos nosotros tenemos una forma de ser que en parte tiene que ver con nuestros genes, pero en enorme parte tiene que ver con el entorno en que nosotros hemos crecido. Entonces, si nosotros somos extraños a ese entorno, nos es complicado entender por qué algunas personas actúan de la forma en que la hacen, porque nosotros no tenemos ninguna idea de cómo ha sido su crecimiento. En el caso de este caso, pues el de la madre de Precious, pues es absolutamente extraño para uno, y uno simplemente pues siente rechazo, pero no entiende qué es lo que pasa ahí. Si uno es una persona que vive una realidad similar a la de la protagonista de la película Precious, es muy probable que llegue un momento en que uno piense que no puede continuar ya más con esa vida, porque justamente el entorno en que le ha tocado vivir no le muestra ninguna alternativa, ninguna salida. Todo parece ser un callejón muerto. Hasta que llega un momento en que esta persona conoce a esta profesora y esta profesora la lleva a este lugar, que es en efecto un puente de una vida a otra vida. Si no llega a este momento en que esta profesora se preocupe por ella y la lleva a este otro sitio, ella no solamente va a tener una percepción, va a ser cierto. No hay manera en que ella pueda salir de esa situación. Esta pregunta tiene un poco de truco. ¿Por qué al ser humano le da miedo enfrentar sus temores? Pues por definición son temores. Yo ya tengo miedo, entonces tengo miedo de enfrentar mi miedo. Desde luego, si yo tuviera miedo de enfrentar, si yo tengo miedo de los fantasmas, entonces que me metan solo en una casa que dicen que está embrujada, que me dejen ahí encerrado toda la noche, pues me da miedo, anticipo el miedo que voy a sentir toda la noche. Me da miedo el miedo, desde luego. Es lo mismo que sucede en una situación como estas, cuando tienes una situación como la de la protagonista de la película, en la cual la persona ya anticipa qué es lo que va a suceder si ella llegara a enfrentarse a su madre o a alguna otra de estas personas que la tienen en esta situación, como su padre, por ejemplo. Hay personas que tienen tanta luz que iluminan a los demás. Precious hace referencia aquí a lo que se llama la señorita Rain, a lo que ella llama la señorita Rain, porque esta persona se convierte en efecto en un faro para la vida de otras personas como la de Precious. Por supuesto, Precious vive en una oscuridad permanente, en una situación que parece no tener ninguna salida, ningún fin, hasta que aparece esta persona y le muestra una salida, no solamente una salida viable, sino incluso hasta un poco sencilla.
que le hace descubrir que en efecto la vida podría ser diferente. Eso es iluminar. Por eso esta persona llama a la señorita Rain, como ella la llama, una luz tan fuerte que ilumina a los demás. Bueno, lo cierto es que sí, yo tuve una relación con una mujer periodista cuya vida consistía básicamente en tratar de hacer la vida de los demás mejor. Ella se había concentrado en las trabajadoras de flores de la región de Cundinamarca y todo el tiempo estaba pendiente de sus derechos, todo el tiempo estaba haciendo denuncias, todo el tiempo estaba haciendo investigaciones, trabajaba en una ONG que se llamaba Cactus, que dependía pues de organizaciones extranjeras. Conozco esa historia y pues es una persona que tuvo que sufrir muchas cosas y yo pienso que así como en la historia de muchas personas, el sufrimiento personal de sus propias historias los lleva a tratar de que otras personas no tengan que pasar por esas mismas cosas. A la luz de la película Precious, yo siento que esta película está mostrando una falla gigante que tenemos acá en el país y es que la mayor parte de las personas piensan que todo en la vida depende de uno, depende de las decisiones que uno pueda tomar y de las cosas que uno hace, de las cosas que uno decide, lo cual desde luego no es verdad. Hay muchas condiciones del entorno que determinan cosas que pueden hacer las cosas muy sencillas o muy difíciles o incluso imposibles, dependiendo de la situación. Hay personas que nacieron, hay niños que nacieron en la indigencia, que nacieron en huecos en la tierra, en la periferia de las ciudades, que han visto cómo asesinan a sus padres, cómo los mutilan, cómo los decapitan, y luego entonces no hay nadie que les enseñe ni siquiera cuánto va a uno más uno. Y entonces son personas que ni siquiera tienen una posibilidad de hacer algún oficio, de saber algo para poder salir adelante. Y lo único que aprenden en el sitio donde están solos, abandonados, es en la calle. Lo único que aprenden es a robar, a extorsionar, a matar incluso, a cambio de dinero, que es lo que sucede en las comunas de Medellín, que es lo que sucede en la periferia de Bogotá, en la periferia de Cali, en la periferia de todas las ciudades de Colombia. Este lugar que existe en la película Precious, donde una persona puede ir, una persona que no tiene absolutamente ninguna posibilidad en la vida, puede ir y le pueden dar alguna luz de esperanza, no existe en Colombia, no al menos de forma oficial. Yo conocí en Cali un lugar que era el Bosconia, que lo dirigía un sacerdote católico, Javier de Nicoló. Él lo que tenía era un lugar de puertas abiertas, donde llegaban niños a veces, niños de la calle, él no les quitaba nada, sus armas y sus cosas y sus drogas, simplemente las dejaban en un locker en la entrada del lugar, y la condición era que solamente podían entrar sin esas cosas, pero que si se querían ir, les devolvían sus cosas. Esto para que los niños no tuvieran rechazo al entrar. Y llegaban algunos, comenzaban a quedarse más y más y más, y llegó un momento en que cuando yo conocí el lugar, había algunos empleados del lugar que habían sido antes niños de la calle, como decimos acá, niños de la calle, niños que viven en la calle, niños que han sufrido condición de indigencia y de miseria absoluta, y ahora son personas que trabajan para la fundación del padre Javier de Nicoló, la Fundación Bosconi. Entonces, yo lo que pienso es que nuestra sociedad, la sociedad colombiana en la que nosotros vivimos, está llena de gente que sencillamente rehúye a una responsabilidad que tiene, porque sí la tiene, sí la tenemos todos, de la misma forma que la sociedad la tiene con nosotros. La mayor parte de nosotros, que si tenemos alguna cosa, si tenemos una profesión, si tenemos un lugar donde nosotros podemos trabajar, ganar unos ingresos y luego entonces pagar nuestros gastos como, no sé, un arriendo o unos servicios, se lo debemos a al menos 20 años o un poco menos, digamos, unos 17, 18 años en los que a nosotros nos fue dado todo, nos regalaron absolutamente todo. En esta sociedad que dice que a los pobres les gusta todo regalado, resulta que la mayor parte de la gente que dice esto, le regalaron pues muchos teteros cuando eran bebés, muchos pañales, mucho jardín infantil, mucho colegio, mucha ropa, todo fue regalado, fue una inversión de sus padres a lo largo de muchos años, fueron muchos millones que le regalaron a ellos para llegar al punto en que ellos pudieran ahora sí, con un título, con una profesión, con algo que saben hacer, defenderse en la vida. Durante muchísimos años se les regaló todo para que entonces luego pudieran hacer lo que quisieran. Y luego estas personas andan preguntando por el mundo, que no le deben nada absolutamente a nadie, que todo se debe a sus decisiones y se dan absolutamente todo el crédito sin acordarse de todo lo que se les dio, todo lo que les fue dado desde el principio, tanto por sus personas allegadas como por la sociedad misma. Eso es porque la sociedad tiene una responsabilidad con nosotros, así como nosotros tenemos con la sociedad la misma responsabilidad, tenemos una
deberíamos tener una relación simbiótica, sociedad con individuo, para que justamente este tipo de cosas no se presenten, para que una persona, un individuo, tenga o no tenga familia que responda por él, pues pueda tener una relación con la sociedad de mutuo beneficio, en el cual él le aporta y la sociedad le aporta igualmente. Obviamente, cuando uno está más allá de los 70, 80 años, uno no tiene mucho que aportar a la sociedad porque uno no está en condiciones. Lo mismo que cuando uno es un niño de 8, de 9, de 10 años, tampoco tiene mucho que aportar porque tampoco tiene cómo. Todavía no tiene las capacidades, todavía no tiene las competencias desarrolladas como para poder hacer cosas. Y para eso la sociedad tiene que darle lo suyo. De la edad siguiente, cuando ya tenga algún tipo de oficio, de los 20, 25 años adelante hasta los 70, el individuo puede aportarle mucho más a la sociedad de lo que la sociedad le aportó, y de esta forma la sociedad puede crecer. Así sucede en sociedades más avanzadas como la alemana, por ejemplo, no como la que nosotros tenemos, en la que la gente simplemente se la abandona y luego se la culpa de todo.